Aquí en Bahía Blanca, otro de los temas fue la reunión de gabinete que convocó Héctor Gay, donde manifestó preocupación por la situación económica y pidió a las secretarías algún ajuste o recorte en programas para tratar de equilibrar los números. Mario López es el contador de la municipalidad, está en línea para charlar al respecto. ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Buenos días, muy Bueno, bien. Una pequeña aclaración, yo sí, soy director de rentas. Soy director de contador de rentas. profesión, soy director de rentas, es decir, responsable de lo que es el sistema de ingresos públicos, o sea, la recaudación de la municipalidad. Subsecretaría de Rentas es Correcto, formalmente, ¿no? Muy correcto. bien. Hecha esta aclaración, ¿cómo están esos ingresos en la municipalidad? ¿Por qué el intendente llega a hacer este planteo? Mire, bueno, lo primero que quiero aclarar, yo en esa reunión no estuve. En materia de ingresos, la situación es normal en el sentido de que, cerrado el primer cuatrimestre, los ingresos de libre disponibilidad de la municipalidad ascendieron a los 770 millones, Ujú. lo que comparado con el igual trimestre del año anterior es un 31 más, y que si uno tiene en cuenta que de acuerdo a las diferentes estimaciones de la inflación anual, están todos aproximándose al 30%, o sea que en términos reales estaríamos, podría decir que Contador, disculpe, estamos en una situación contador, disculpe, se entrecortó recién un poco la comunicación. Decía que no sé si está en algún lugar con algún tipo de dificultad para la señal de celular. Si es así, le pedimos que se corra. ¿Se alcanzó a entender algo? Decía en el primer cuatrimestre respecto del año pasado hay un 30% más. un 31,35 que decía que si uno tiene en cuenta que según las diferentes estimaciones de la inflación se arriman todas alrededor del 30% en la comparación interanual, estaríamos en términos reales en una situación muy similar al año anterior en materia de ingresos, ¿no? Ujú. En el caso de, ahí en qué estamos hablando, ¿qué tipo de ingresos? Son todos los ingresos de la municipalidad que son de libre disponibilidad. Acá hay ingresos que son por tasas municipales y también Ujú. ingresos de frente provincial, básicamente lo que es coparticipación provincial, pero bueno, la tasa, digamos, del número de limpieza y conservación de vía pública, la tasa de seguridad y higiene, la coparticipación, los fondos de origen provincial que también son, digamos que no tienen una afectación específica, que digamos la parte principal del presupuesto. Ajá. Son 1.500 millones A ver, seguimos con la señal muy entorpecida, realmente se hace muy difícil comprender. ¿Son los de libre disponibilidad, decía? son los recursos de libre Sí, disponibilidad los que dispone la municipalidad para el presupuesto general. bien. En el Eh, caso de la coparticipación también, digamos, llega en tiempo y forma. la coparticipación también forma parte de libre disponibilidad y también está llegando en tiempo y forma, y si analizamos ese renglón puntualmente está en un 31,08 de lo que, digamos, comparado con el cuatrimestre del año anterior, por lo tanto podemos decir que en los reales estamos en una situación muy parecida el año pasado a esta misma altura. Con respecto Si a uno, los objetivos que se habían trazado desde la subsecretaría, ¿han cumplido? ¿Están por debajo? ¿Están por encima? bueno, digamos, el análisis de este primer trimestre lo que arroja es que estamos dentro de las metas de recaudación en el año, de acuerdo al presupuesto elevado y aprobado en el Consejo Deliberante, está en el orden de los 2.500 millones que es recursos de libre disponibilidad. Si uno, una aclaración importante que tiene que ver un poco con este estado, digamos, de atención sobre el número, si uno desmenuza la composición de estos ingresos, lo que nosotros podemos ver es la tasa de seguridad y higiene, que la gente lo comprenda mejor, es la tasa que recae sobre lo que es la actividad económica de la ciudad, ¿no? Ujú. Lo que pagan los comercios, actividades de servicios, de diferentes escalas, ¿no? Acá tenemos grandes contribuyentes, contribuyentes del segmento medio y pequeños. En este caso, la tasa ha tenido un crecimiento del 14,45%, y ahí es donde nosotros vemos, en materia, digamos, de lo que es mi responsabilidad, que es la ejecución de los recursos, digamos, una luz amarilla, por llamarlo de alguna manera, en el tablero, que es que estamos alrededor de unos 15 puntos por debajo de la inflación. Esto tiene que ver, nosotros lo hacemos directamente con, digamos, una baja en la actividad económica que, digamos, se Ujú. verificó a nivel nacional en los primeros meses del año. Estamos bien
mes a mes, que hay un repunte, y estamos hablando de bajas de bases imponibles, o sea, no estamos hablando de que ha dejado de pagar. Estamos hablando que los montos son menores porque esto va en relación a... Hay menos actividad económica. Claro, en relación a la facturación de las empresas. En el caso de la actividad industrial, la tasa ambiental es aparte, ¿no?, de este concepto que estamos mencionando. Sí, correcto. La tasa ambiental es aparte, inclusive no forma parte de ninguno de los renglones de lo que son de libre disponibilidad, porque la tasa ambiental justamente es un recurso afectado, o sea, no es de libre disponibilidad, tiene una que es financiar todo lo que es un programa subsidio, pero además que tiene que ver con toda la problemática ambiental y de emergencias, digamos, vinculadas con la actividad. Creo que en alguna otra oportunidad hemos charlado respecto a este punto, pero a la luz de algunas manifestaciones que se hicieron bajo el contexto de la FISA, nos llamaba la atención la cifra que habían utilizado algunas autoridades de las organizaciones de las industrias, la Unión Industrial, por ejemplo, que planteaban en algún caso el 42% y hasta en uno el 50% del ingreso municipal como proveniente del polo petroquímico. ¿Eso es sostenible? ¿Tiene que ver con la tasa ambiental? ¿Hacen algún otro tipo de aporte? ¿O, digamos, es una cifra que no condice con los números que usted maneja? No, la realidad es que la tasa por inspección de seguridad y higiene, que es de la que estamos hablando, tiene una participación muy importante en el presupuesto. Yo diría que números gruesos es prácticamente entre el 50 y el 35% del presupuesto municipal. ¿Podría repetir que se cortó entre el 50? Entre el 50 y el 55% de lo que son los recursos de del presupuesto municipal. Ajá. Y de los grandes contribuyentes, donde por supuesto están las empresas del complejo, digamos, industrial vinculado con la petroquímica, para tener una idea, de un total, digamos, de unos aproximadamente 10.000 contribuyentes en general de la tasa, 100 contribuyentes, que son grandes contribuyentes, aportan cerca del 90% del importe de la tasa. Es decir, que la distribución es muy despareja en el sentido de que al estar asociada a la facturación, digamos, la diferencia entre los que más pagan y los que menos pagan es muy grande, porque por supuesto las empresas, digamos, de gran magnitud que tienen una facturación muy alta pagan un importe muchísimo más elevado que los comercios medianos y pequeños. Y en este sentido es que es bastante cercano a la realidad que la participación del aporte en materia de tasas de ese sector es importante, ¿no? ¿Y eso contempla tanto seguridad y higiene como tasa ambiental o solamente seguridad y higiene? Esto que estoy hablando de la tasa de seguridad y higiene, lo cual, digamos, la tasa ambiental, que es un recurso afectado, digamos. Claro. Un montón reducido, porque justamente se circunscribe a todo lo que es el ámbito, digamos, del polo petroquímico y portuario. Bien, contador, es bastante mala la señal. Hasta aquí hemos podido relevar con cierta dificultad estas cifras. Simplemente a modo de cierre, entonces, digamos, el panorama, más allá de que luego obviamente hay un planteo más político y de gestión que lleva adelante el intendente, ¿se condice con la necesidad de recortes, con ese ajuste que se propone, o es más cercano a la normalidad? Mire, yo, digamos, lo mío es la parte de ingresos, no la de gastos, o sea que no soy palabra autorizada para el recorte. En el marco de una situación de normalidad, pero donde uno de los rubros importantes, el recurso, Bien, no llegamos a comprender. Sepa disculpar esta cuestión, pero ya la señal se va perdiendo. Le agradecemos igualmente estos minutos, que tenga un buen fin de semana. Mario López era el subsecretario, ¿no? Pasando en limpio el cargo, como subsecretario de rentas del municipio, el hombre que maneja los ingresos. Bueno, más allá de las dificultades, quedó planteado allí que salvo una merma directamente en la actividad económica, ¿no? Lo que está planteando, bueno, que se condice con la realidad también de lo que se ve a nivel nacional. Los números están dentro de lo planificado. Claro, quedará el capítulo de gastos y allí ver cómo
están dando las cuentas y comprender un ajuste que el intendente planteaba, según los trascendidos post reunión de gabinete, no tiene que ver con una crisis, ¿no? Digamos, sino, tal vez ampararse un poco ante esa situación es la lectura del oficialismo. Hay una lectura que uno puede hacer cuando él habla de que lleva un 31% más que el año pasado, está diciendo de alguna forma estamos recaudando lo mismo que el año pasado, ¿no? En términos reales, no en términos nominales. Por eso le preguntaba si cumplía con los objetivos, y la respuesta es cumple con los objetivos a esta altura del presupuesto, es decir, a esta altura del año ha entrado el dinero que debería entrar como mínimo para que den los números de lo presupuestado. Eso no quiere decir que haya sido buena la recaudación, sino que es igual a la del año pasado. Bien, veremos cómo tomaron el tema en el Consejo Deliberante. Está en línea el presidente del bloque del Frente para la Victoria, 27 de octubre, Gustavo Mandará. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por llamar. ¿Tuvieron algún tipo de planteo formal o se enteraron por los medios sobre esta discusión, este pedido que hizo el intendente de hacer algunos recortes en las distintas secretarías? No, la verdad es que nos enteramos por los medios. Se nos ha dicho en el Consejo Deliberante, los propios empleados, de que hay como una voluntad de recortar y reducir gastos. No es el caso de nuestro bloque, donde somos austeros por decisión propia, digamos, no necesitamos que nos lo impongan, es una norma que tenemos, una convicción de ser austeros en el manejo. Somos un grupo de trabajo de 12 personas, 12 personas, y tenemos como norma, incluso también solventamos nosotros de nuestros propios ingresos lo que es gran parte del funcionamiento del bloque. Pero tampoco necesitamos que Gay nos lo diga, porque lo estamos viendo, digamos, que me parece que de alguna manera la administración local termina confesando la ineficacia y lo que está pasando a nivel nacional y provincial. Y lo que se está viendo es un parate tremendo en materia de economía, y lo que terminan diciendo es que los que están pagando los platos rotos de este retroceso económico que está viendo en el país están siendo las pymes, los que menos tienen, el pequeño comercio. Ese es el que está pagando, el que está aportando menos al erario municipal con la tasa de seguridad e higiene, y paradójicamente aquellos a los que mejor les va, las grandes empresas, el polo petroquímico, el campo, los que están festejando este proyecto desastroso del país de Macri, son los que aportan por ahí más recaudación y son los que hacen que los números estén digamos, en la práctica equilibrados, digamos, pero la realidad indica de que esto que hace Gay es una confesión y termina siendo contradictorio con el gobierno del mismo color político que él defiende. Está reconociendo que con Macri, es decir, los que menos tienen y los que más la tienen que pelear están mucho más complicados, y eso se traduce en esta merma en la recaudación de seguridad e higiene. Y yo no necesito que me lo digan, lo veo porque tenemos un contacto constante con pymes, digamos, y están todos no preocupados, preocupadísimos, porque ven que la gente no entra a los negocios, dejó de consumir, dejó de comprar, y cómo no van a dejar de comprar en un contexto en el que no saben si van a poder pagar el gas, porque hoy por hoy uno de los fantasmas tremendos es si hace frío en invierno podremos pagar el gas, ahora le pegan otro sacudón tremendo a la luz, y eso, a la energía eléctrica, perdón, y eso se traduce. Ayer a la tarde tuve una reunión en un pequeño comercio de barrio, donde están sacando cuentas si les conviene tener las heladeras prendidas toda la noche. Les conviene. Si están sacando cuentas, sí les conviene. Sí les conviene. O no les conviene. No te preguntaba eso porque, digamos, en el caso del agua puede ser, digamos, el absurdo del mecanismo de facturación puede ser que derroches y te saca más barato. Por eso, ¿a qué nivel hemos llegado? Que dice, mire, yo tengo la heladera llena toda la noche con alimentos perecederos. Dice, me conviene porque termino pagando de luz, si por más que yo después venda todos los alimentos perecederos que tengo en la heladera, no alcanzo para pagar la energía eléctrica que gasté por dejar a la noche la heladera prendida. A este nivel nos está llevando el gobierno de Macri, y si se quiere bajar en el escalafón de Vidal y de Gay a nivel local, donde tampoco se luce mucho por ser un experto en gestión, ni mucho menos, es un anunciador serial que cree que gobernar es dar noticias y vender humo constantemente, y bueno, allá los que le crean, yo veo que cada vez es menos gente la que le cree. Al gobierno de Gay no se le cae otra idea en materia económica que no sea aumentar, es decir, hay aumento de tasa, aumento de esto, aumento de todo, que a veces uno no escapa a la necesidad de aumentar en ese contexto, o endeudarse. Ya llevamos 2 endeudamientos y por algo el Tribunal de Cuentas dijo, bueno, ojo con el tema de endeudarse. El municipio está en condiciones de endeudarse, pero no abusen del tema,
y para poder afrontar este nivel de endeudamiento que está asumiendo el municipio, hace falta observar una estricta disciplina fiscal. Respecto de la ejecución del presupuesto, por lo menos en lo que ustedes vengan siguiendo en lo que va del año, ¿ven algún tipo de subejecución, algún dato que les llame la atención? Sí, estamos casualmente abocados a lo que es el análisis de lo que se llama la rendición de cuentas, que tiene que aprobarse o desaprobarse antes de fin de mes en el Consejo Deliberante, y la verdad es que cuando uno mira así los números finos, ve una radiografía de lo que es esta gestión de GAI. Un escandaloso, vergonzoso y yo diría impresentable aumento del gasto político, no sé, y otros gastos. Hay una cosa que uno por herencia profesional mira primero, que es el tema de la partida de publicidad. La partida de publicidad está triplicada de acuerdo a lo que estaba presupuestado ya. Estaba presupuestado 2.600.000 y uno mira y ya hay hubo 2.600.000 más y ya le agregaron 2.600.000 más. Esto también se traduce en lo que se ve en el panorama mediático de Bahía Blanca, por eso uno agradece este tipo de espacios que le dan, que son cada vez más esporádicos, porque uno ve que hay un panorama de medios de Bahía donde pareciera que determinadas cosas no se hablan. A mí hay medios importantes que hace meses que no me hacen una nota. Es paradójico, digamos. Y después ve otras partidas importantes, sensibles, algunas que me parece que sería imperdonable, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es la contención social, y la más preocupante de todas, lo que tiene que ver con el área de infraestructura. En materia de infraestructura, si no nos ayudan de provincia y de nación, de la municipalidad, no hay, primero, ni voluntad ni capacidad de gestión para encarar obras con fondo propio, salvo pequeñas obritas que sean así visibles. Bueno, ahora se está viendo lo mismo que se criticó durante muchísimos años, y no solo de la época de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, sino históricamente se criticaba de que los gobiernos solamente se acordaban de hacer alguna obra en periodos preelectorales. Bueno, en lo mismo, exactamente lo mismo, ha caído esta gestión de GAI, que se pasó la vida señalando con el dedo este tipo de cosas. No sé, hacen obritas que se vayan a ver, por ejemplo, la ciclovía, con todo lo que tiene que ver la ciclovía, o esto que quieren hacer en el Paseo de las Esculturas, que no tiene mucha pie ni cabeza, pero sí seguramente va a ser visible en el sentido de que esta gente cree que el Paseo de las Esculturas es un lugar de la ciudad a donde va gente de todos los barrios, y bueno, vamos a hacer algo ahí para que se vea, pero también desnuda una falta de proyecto absoluta, en el sentido que se había dicho que el Parque Independencia necesitaba una intervención mucho más urgente, porque se estaba viniendo abajo, estábamos perdiendo un espacio verde fundamental para la historia y para un sector importante de la ciudad, pero bueno, se eligió poner unos pesos en el Paseo de las Esculturas para llegar a agosto y especialmente a octubre, diciendo, bueno, vieron cómo nos movimos, digamos, y en realidad es maquillaje, ¿no? Es fulbito para la tribuna, como me dijo uno el otro día. Gustavo, tengo dos preguntas encadenadas que tienen que ver con este problema de lo que no van a llamar ajuste seguramente en primera instancia. Hoy David Cufré publica en Página 12 y pone en la voz de Rodolfo Santangelo, un economista socio de el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, pone en una cita el pensamiento oficial. Dice, el problema fiscal, por definición, es que se gasta más de lo que se recauda. Y la histórica receta liberal o neoliberal de ajustar el gasto público. Me parece que, más allá de la recaudación, la orden de nación que aplicaría el intendente GAI en la ciudad tiene que ver con el achique de gasto público. Esto por un lado si lo compartís, y por otro lado a mí se me hace, percibo un poco desdibujado el rol de la oposición. Vos hablabas del endeudamiento hace un rato, endeudamiento que ustedes votaron, por ejemplo, y que compartieron como política de Estado. ¿Qué es lo que concretamente como oposición, si es que compartís que va a haber un ajuste por parte del Ejecutivo, van a plantear para resistir esos embates? Primero tomo nota del tema de desdibujado del rol de la oposición, pero no lo comparto ni lo acepto, digamos. Creo que estamos ejerciendo una oposición responsable, seria, desde el punto de vista técnico lo más sólida posible, como para que cada cosa que nosotros decimos poder sostenerla, además de políticamente, jurídica, administrativa o contablemente, digamos. Si ser oposición no sé, protestar, gritar, golpear la mesa, bueno, ese no es nuestro estilo ni nuestra forma, pero sí podemos decir que
miramos con lupa cada cosa que hace el oficialismo, ese es nuestro rol, y modestamente me parece que en estos 18 meses Gay no ha sido más desastroso porque algunas cosas se las anticipamos nosotros antes de tiempo, y para nosotros primero, antes que la política, está la ciudad, y la verdad es que muchas veces tenemos que anteponer, muchas veces no, siempre tenemos que anteponer lo que creemos que es el interés de la ciudad. Concretamente con el tema del endeudamiento, si se presta atención a cuál fue nuestra postura, es decir, se advirtió en relación a que no es el endeudamiento la mejor forma, se advirtió en relación a que perfectamente con un poco más de gestión de parte de la Intendencia se podrían encontrar recursos propios sin necesidad de caer en deudas, en ampliar deudas, y también se puso sobre el tapete a la hora de considerar que nosotros recorremos la ciudad todo el tiempo porque es nuestro trabajo, y vemos que efectivamente se necesita maquinaria para hacer arreglos en las delegaciones. Entonces lo que hubo fue elegir entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos quejando? ¿Las calles siguen siendo un desastre pero no tenemos las máquinas? O bueno, aceptamos este endeudamiento, si bien, insisto, nosotros tendríamos otro modelo, otra forma de hacer las cosas, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos que esa es la forma de oponernos, y bueno, y no por nada esto que te decía también, es decir, si fuésemos una oposición cómoda, el oficialismo no se ocuparía en inundar de pauta a los principales medios para decir, mire, traten de no hacerle nota a estos muchachos, porque en algo les debe molestar. Tal vez le moleste más este tipo de crítica, que tratamos que sea lo más seria posible, que salir a despotricar o por decir de una manera, a tirar huevos, por poner un ejemplo metafórico, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una forma que nosotros tenemos de entender la política, y que de ninguna manera hace que renunciemos a lo que son nuestras más profundas y firmes convicciones en cuanto a cómo entendemos que se debe manejarse la cosa pública, teniendo una lista de prioridades que no hay, tratando de ejercer la austeridad como norma, sobre o no sobre, pero la austeridad como norma en la política y en la vida, porque también nosotros entendemos que aquellos que no aplican la vida no aplican la política. No se puede esta cosa de que por allí uno advierte, mucha gente de camino que dice, bueno, a fin de cuentas es política. Cuando uno dice, por ejemplo, este tema de la pauta municipal, y te dicen, bueno, vos entendés cómo es la política. No, la política no tiene por qué ser así, ¿no? Perdóname que me extendí con esto, y por allí no te respondí la pregunta, ayúdame. Me parece bien. La otra parte de la pregunta, más allá del rol de la oposición, es si compartís que va a haber un ajuste. A mí me han llegado de algunos sectores, entre ellos la Secretaría de Cultura, que ya han achicado, por ejemplo, gasto en pasaje y en otro tipo de cuestiones. Si creés que va a haber un ajuste en las distintas secretarías, no una cuestión de austeridad, que es distinto a plantear el ajuste, ¿no? Es que inevitablemente esto va a bajar también va a bajar desde lo más alto de la Administración de Cambiemos a lo más bajo, porque ellos no creen en esto que están haciendo, lo están haciendo únicamente porque les está gustando el poder, pero se están dando cuenta de que para ejercer el poder tienen que por allí traicionar algunas de sus convicciones, así como se habla de convicciones. Esta gente cree, por ejemplo, en que no es, entre comillas, normal que los que menos tienen tengan un estándar de vida superior, digamos. A mí me ha tocado hablar con gente importante del gobierno de Cambiemos que te dicen en discusiones políticas, dicen, bueno, no es normal que tu empleada doméstica se pueda tomar vacaciones o comprarse un 0 kilómetro. Eso no puede pasar en ningún país del mundo. Y te lo dicen con la convicción, ellos creen realmente en eso. Entonces, una vez más, lo que se pone de manifiesto es que hay dos posturas distintas de entender el mundo, yo diría, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que ahora están tratando de llevar la cosa para ver, porque saben que en agosto y en octubre se juegan la posibilidad de seguir estando en el poder o no, y la van llevando para ver si llegan ahí sin que haya demasiado enojo social, pero tampoco sé si van a poder, y lo que no tengo duda es que lo que vendría después de octubre, así como dijeron descaradamente en la campaña un montón de mentiras que después no cumplieron y que se vio al poco tiempo de que habían sido falaces, pero diría hasta niveles de cinismo, digamos. Yo no tengo dudas de que ahora la van llevando,
Y aún así a algunos se les escapan, porque la verdad es que uno no entiende, por ejemplo, cómo se mandan ahora con todos los aumentos que ha habido, con un 58% de aumento de la luz, digamos, y yo no tengo dudas que donde le llega a ir bien en octubre, esto se puede poner durísimo, digamos, ¿no? Gustavo, no tengo ninguna duda de eso, porque son capaces de cualquier cosa esta gente, Gastón. Gustavo, muchas gracias, buen fin de semana. Por favor, gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego, estaba Gustavo Mandara, es el presidente del bloque del Frente para la Victoria 27 de octubre, bueno, dando su opinión respecto de lo que es la gestión Gay a partir de este recorte, ajuste que se está proponiendo en distintas secretarías para equilibrar los números de la comuna a partir de lo planteado por el propio intendente, ni más ni menos, en la última reunión de gabinete. 40 minutos ya pasan de las 10 de la mañana, mientras esperamos ahí el próximo testimonio para cerrar este tema, les adelantamos que en un rato vamos a estar escuchando a Viviana Almada junto a Leandro Aparicio, que estuvieron aquí visitándonos hace algunos días, y allí está también Sandra Crucianelli sumándose a esa entrevista para repasar un poco algunos datos respecto de la causa por la muerte de su sobrino Ángel en Ingeniero White. Juan Manuel Martínez Eizaguirre está en línea, es el presidente del bloque de Integración Ciudadana. Continuamos con este tema del ajuste propuesto por Gay y en este caso también la mirada desde otro de los bloques del Consejo. Juan Manuel, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos, gracias por haberme invitado. Bueno, ¿ustedes cómo reciben esta información de lo que planea hacer el Ejecutivo? ¿Cómo ven los números del municipio? Para nosotros, en primer lugar, lo vemos con cierta preocupación, porque bueno, el año todavía no llegó a su punto medio, y bueno, que de alguna forma se deja entrever la posibilidad de que algunas partidas estén sobre ejecutadas, nos genera preocupación, porque nosotros imaginamos que el punto básicamente importante se refiere al área social, digamos, ¿no es cierto?, donde se ha hecho desde el punto de vista presupuestario un importante sacrificio, y entendemos nosotros que de ninguna manera podría cualquier ajuste que pueda llegar a hacerse repercutir en una disminución de los planes. Está anunciado de alguna manera que esto no va a acontecer, digamos, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a estar vigilando que esto no suceda. Entendemos también que haya acontecido esto implica una falta de estimación adecuada en lo que tenía que ver con lo que iba a pasar con el nivel socioeconómico, me refiero, digamos, ¿no? Porque tenemos entendido también que hubo una caída en la tasa de la recaudación de la seguridad y higiene, no por falta de pago, sino por falta de actividad económica, ¿no? Sí. Esto también implica, digamos, menor actividad y mayores problemas sociales, digamos, ¿cierto? Porque en definitiva, si no hay actividad económica, se sabe que el ajuste siempre viene por el lugar del empleo, digamos, y los ingresos de la familia, digamos, que están teniendo problemas para llegar a fin de mes, digamos. Hace un ratito hablábamos con Mario López, por un lado, que nos decía respecto de los ingresos, bueno, la preocupación central es esta merma en la actividad más que en la recaudación en torno a la tasa de seguridad e higiene, claro. Y recién Gustavo Mandará planteaba que, bueno, están ustedes allí analizando la cuestión de la rendición de cuentas para analizarla en sesión en las próximas semanas, y destacaba, por ejemplo, algunos incrementos más allá de lo presupuestado en materia de publicidad. En cuanto a lo presupuestado para distintas áreas sociales y demás, ¿a ustedes hay algo que les haya llamado la atención? ¿Subejecuciones o algún otro dato de uso que no corresponda con lo que estaba planteado en el presupuesto? Sí, bueno, nosotros básicamente también hemos puesto en el ojo en el tema de publicidad en tendencia, por ejemplo, que estaba presupuestado 10 millones y se gastaron 16 millones. Nosotros hemos históricamente como partido político, Integración Ciudadana, hemos sido muy críticos de este tipo de gastos, digamos, ¿cierto? Porque entendemos que los números municipales siempre son finitos y que hay que, digamos, privilegiar algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también hemos sido críticos sobre la gestión anterior en lo que tiene que ver con el equipamiento de las delegaciones, donde se ha subejecutado el presupuesto y ha dejado a las delegaciones en una situación muy compleja para atender el reclamo de los vecinos, y por eso mismo hemos acompañado el pedido del crédito en las sesiones anteriores, entendiendo que es necesario equiparlas con maquinaria, digamos, ¿no es cierto? Pero entendemos que el gasto público, en la medida que los recursos siempre son finitos, tiene que ser muy eficiente, y traemos a colación el tema de lo que está sucediendo con el inmueble en calle Irigoyen, donde está alquilado hace casi ya 9 meses,
y que todavía no está a disposición del municipio porque se le están haciendo reparaciones. Ese tipo de cuestiones es donde hay que poner el ojo, donde hay que apuntar y desde ya evitando recortes en planes sociales y en actividades, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año, vos me mencionás el tema de la rendición de cuentas, un dato que nos llamó también la atención, es el programa de adicciones, donde había un presupuesto para ese programa de 600.000 pesos y se gastaron 250.000. Y son programas muy importantes, digamos, ¿no es cierto? Porque está relacionado con la inserción de gente en situaciones de muy vulnerables, donde el Estado tiene que ir acompañando todo el proceso, digamos, ¿no es cierto? De manera tal de que nosotros, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando con estos números municipales y de manera tal de que no se resientan sobre todo los programas sociales y todo lo que tiene que ver con la eliminación de estos flagelos, digamos. Juan Manuel, recién hablábamos con el concejal Mandará de la diferencia entre austeridad, que es correcta porque son administración de fondos públicos, y ajuste, que implica una mirada política de precisamente no actuar en función de garantizar derechos, sino de una administración ajustada en términos puramente económicos y no políticos. Y está claro que ninguna administración comunal hace lo que quiere hacer sin más, sino que para las cuestiones estructurales requiere de acuerdo en el Consejo Deliberante, por ejemplo, cuando se vota el presupuesto y cuando se votan determinadas cosas como el endeudamiento. Yo le decía a Mandara, y te traslado la misma pregunta por una cuestión de justicia, que uno ve un tanto desdibujada la oposición en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Qué es lo que concretamente desde la oposición, si comparten que va a haber una mirada de ajuste, piensan oponer como política a esa aplicación? Bueno, un poco como decía, todo lo que es social y lo que tiene que ver con que el Estado haga frente a este tipo por ejemplo, el tema de las adicciones, digamos, para nosotros es muy importante que el Estado municipal busque lo que es la eficiencia del gasto en lo que tiene que ver con que los recursos sean más efectivos en su aplicación, digamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que acá lo que ha faltado y lo que nosotros venimos haciendo hincapié es una convocatoria de las organizaciones sociales en lo que tiene que ver con el gasto social, que es importante en materia presupuestaria, como en algún momento funcionaba el CLES, digamos, ¿no es cierto? Porque las organizaciones sociales, hay muchas ONG, digamos, que trabajan en lo social y que pueden aportar lo suyo y que a nosotros, por ejemplo, no nos consta que tengan la participación debida, digamos, ¿no es cierto? En ese punto nosotros entendemos que hay que trabajar mucho. Después, bueno, también nosotros reconocemos que el municipio se está haciendo cargo de algunas otras cuestiones y en eso nosotros acompañamos, que tienen que ver con necesidades que deberían ser satisfechas por la provincia, como por ejemplo ha pasado recientemente con el tema del habeas corpus, que obligó al municipio a hacer una inversión en la comisaría primera por el estado lamentable de las cárceles, digamos, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con el aporte que viene haciendo ya desde gobiernos anteriores inclusive, ¿no? Con la policía de la provincia de Buenos Aires, en el pago del combustible, en la reparación de los vehículos, que las autoridades policiales lo reconocen como algo bueno y como una política de Estado municipal. Nos parece que eso debe seguir. Ahora, eso sí, tiene que haber una compensación de la provincia, que es lo que venimos nosotros reclamando, ¿no? Porque se sabe que la seguridad es de incumbencia provincial, porque así lo dice la Constitución, porque lo dice la Ley de Seguridad de la provincia, y bueno, el municipio, nosotros aceptamos que haya descentralización, porque nos parece que es una buena forma de organización, pero bueno, tiene que haber también más recursos, digamos, ¿no es cierto?